Prieto es defensora de obreros y de mujeres, aunque también sean obreras. Hace mucho tiempo, cuando descubrí que después de mucho divagar, de dar tumbos y vueltas por la vida, como por ahí dice José José, que se podía salir de la pobreza, uno, que se podía salir de la invisibilización que en términos generales hace las personas que están colocadas en una posición de clase media o privilegio en adelante, de quienes nacemos en un hoyo, en el hoyo Mol pudo ser, en el hoyo de la colonia Galeana, en las vías del tren que recorrí toda mi niñez, de la colonia Malechorocampo a la colonia Galeana, pasando por la Chaveña, pero pues allá había puro picudo, malandros nomás, de la Galeana a la Malechorocampo. Cuando supe que se podía salir de eso, pese a lo que decía mi abuelo, porque mi abuelo decía que yo estaba loca, que un pobre nace pobre y se muere pobre. Y yo me peleaba con mi abuelo y le decía, eso no es cierto. Nosotros podemos salir adelante. Pues bueno, podrá salir alguno que otro adelante, pero necesitará ayuda. Yo le dije, yo voy a salir adelante y sin ayuda. Y yo me demostré a mí misma que se puede salir adelante sin ayuda, pero también entendí, entre todas estas vueltas que me dio la vida, que es más fácil para cualquier hombre, pero sobre todo para cualquier mujer, salir adelante si uno va tomada de la mano de alguien más. Cuando decidí que ya no podía hacer nada más por mi crecimiento personal, cuando me sentí satisfecha profesionalmente como mujer, como madre y como esposa, dije, bueno, ¿y qué sigue en la vida? Porque la vida no puede llegar a esa placidez de me siento feliz, estoy plena y luego, y los demás. No podemos ser tan egoístas de en 2 metros cuadrados donde cabe mi marido y mis hijos decir, hasta aquí llegó la vida, soy exitosa en esto y no hay nada más. Creo que ese ir y venir por toda esa historia que usted ha hecho, de la vendedora de burritos afuera de la Escuela de Agricultura, de tortas de jamón con queso en los hoyos del Chamizal, cuando se jugaba béisbol ahí, cuando yo era niña, vendedora de paletas reina, esas que trae uno los carritos, y vendí periódico del Correo ahí en la Saltillo también. A todo le entramos. Yo vengo de una familia humilde, no le tuvimos miedo a nada y mucho menos al trabajo. Mis abuelos nos enseñaron que el trabajo siempre honraba a las personas, fuera cual fuera, que el secreto estaba en ser el mejor en lo que hiciera. Y yo fui operadora de maquiladora allá a finales de los 60, bueno, a principios de los 70, cuando empezaba el boomerang de la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez, que vino a desplazarnos el Valle de Juárez y demás. Yo alteré mi acta de nacimiento a los 14 años y me metí a jalar a una maquila. Había mucha necesidad en la casa. Mi madre no fue permanentemente que nosotros vendiéramos burros o lo que se nos ofreciera para ayudar a las causas económicas de la casa, ¿no? Éramos 6, 3 hombres, 3 mujeres, mi papá y mi mamá 8, ¿no? Mi padre era obrero y mi mamá vendedora de productos de esos que tocaban de puerta en puerta para llevarse una comisión, ¿no? De cosméticos de la cara, productos para la cocina y sabe cuánto. Y yo entendí cuando era operadora de maquiladora, primero, la injusticia, la viví de cerca. Segundo, qué difícil es trabajar para alguien que no conoces y que nunca puedes visibilizar cara a cara como el dueño de una maquiladora, ¿no? Estos lugares donde tienes muchos jefes, ninguno es el dueño, pero todos te tratan como si lo fueran, pero un dueño despiadado, ¿no? Podríamos decir, un hacendado de allá de los tiempos del porfiriato, porque para mí eso fue la maquiladora. Fue algo muy cruel, fue conocer el acoso sexual desde muy joven por parte de hombres que ejercían la subordinación sobre ti, que te acorralaban y que te decían, si no estás conmigo, entonces no va a haber nada para ti en esto y te vas a ir de aquí y además te voy a quemar. Y en las fábricas del 5 que todavía eran de las primeras, y el J. Bermúdez, y nadie más te va a dar trabajo. Y
todas estas cosas conocí yo, mujeres maltratadas, hombres jefes de línea, supervisores de producción que tenían hasta hijos con 5 mujeres en una misma maquila. Y sobre todo aprendí que la gente que tiene el control económico casi siempre lleva una doble vida. Dice ser defensora de causas, pero realmente esa es la imagen que tiene ante el público y me negué a esa. Por eso yo creo es mi fracaso como política. Yo siempre le digo a la gente, estoy llena de defectos, pero soy lo que ve. No hay nada detrás de mí. Soy yo con mis defectos, mis virtudes. Ay, ya soné a Lupita D'Alessio, ¿no? Sí, hoy voy a cambiar. Sí, sí, no, no creo. No, no creo. Fíjate que desde que fui operadora de maquila, después que me propuse ser una abogada, sacar dinero del ejercicio de mi profesión, salir de la pobreza y sobre todo no defraudar a nadie, ser un abogado honesto. Yo me recuerdo que aquellos chistes de por los pasillos de la universidad me indignaban cuando yo estudiaba derecho, que todos los abogados entre ellos se decían de cómo le decían a los abogados, no, que te dicen el plátano porque no hay ninguno de derecho, que te dicen la prostituta porque primero te pagan y después te tienen que rogar para que te muevas. Y yo decía, bueno, ¿y estos güeyes de qué se ríen si se están burlando de una carrera que lleva pues 5 años nada despreciables en la universidad, que no es una carrera fácil, que hay que estudiarle mucho y que además para ponerla en práctica, ahí es donde empieza lo bueno? O sea, podrá haber millones de abogados en México, pero abogados exitosos pues yo creo que podríamos no contarlos con las manos de una mano, pero sí son pocos. Y yo, cuando obtuve ya también ese éxito profesional, dije yo, no puede estar la vida de un abogado detrás de su escritorio, dictando amparos, redactando demandas, haciendo incidentes. Eso le daba mucha flojera a una chica que pues anduvo en todas, desde vendedora de burros hasta abogada talentosa. Entonces dije, voy a la calle. Y un día me salí en Ciudad Juárez, en 2015 para ser exactos, me salí a la calle a ver qué era lo que necesitaban los obreros en las maquilas y empecé a repartir volantitos con los derechos de los trabajadores. Tenía un amigo que hacía dibujos, por eso me lo recuerda mucho, que era chilango, bueno, más bien era poblano y vivía en la Ciudad de México, y me hacía dibujitos y luego ahí podíamos poner un supervisor con un látigo dándole a un obrero para que sacara el estándar de producción y terminaba yo mis volantitos diciendo, el estándar de producción está prohibido en México, laboras por jornada. Defiende tus derechos. Y empecé a hacer esas cosas, me iba al Monu, bajando de la rutera, y nadie entendía, ¿va? Porque había trabajado yo tanto para salir de la pobreza, para ser una profesionista exitosa, para tener éxito en la vida, y de pronto me puse unos pantalones de mezclilla, unos tenis y me fui a repartir volantes a las maquilas para enseñarle a los trabajadores cuáles eran sus derechos. Pues que yo creo que me voy a morir y no seré exitosa en ese sentido. Porque para lograr vencer al charrismo sindical en este país falta algo más que Susana Prieto, ¿no? Uno de pronto va por la vida, camina y riega semilla, ¿no? Como el tomate cuando lo partes, y por ahí germina alguna semilla o a veces pasan las pisas y no logra producirse ninguna. Efectivamente, cuando yo inicié aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los problemas que había era que Chihuahua y Baja California Norte, igual que Monterrey, se venden como paraísos libres de sindicalismo. El surgimiento del sindicalismo en este país es sumamente complicado, ¿no? Tan complicado como que si tú eras extranjero y querías venir a poner una empresa aquí, llegaba el PRI y te ponía cinco opciones de sindicato y te decía, muy bien, ahorita vemos lo de los permisos, lo de la Secretaría de Economía, lo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero dime cuál de estos 5 sindicatos quieres que tenga la titularidad del contrato colectivo de trabajo en tu empresa. Ninguno, no quiero sindicato. No, papá, no te estoy preguntando. O eliges o aviento los 5 y el primero que caiga, ese es, para que veas que yo, PRI, no tengo preferencias por ninguno. El primero que caiga, pero aquí te vas con sindicato.
Los contratos colectivos de trabajo de aquellos años dicen que el sindicato pertenece al Partido Revolucionario Institucional y a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, y que no entra nadie a esa empresa que no entre por ese filtro y se afilie a ese sindicato perteneciente a esa central obrera, ¿no? La imposición, no de la defensa de los trabajadores del país, que la idea de López Mateos, pues era como toda ideología, ¿no? Como un paraíso en el que los trabajadores iban a tener un arma en la cual defenderse a través de los sindicatos por el ejercicio del derecho de huelga, y que todo iba a ser una panacea para ellos. Pero realmente estos partidos que vendió el PRI no eran más que organizar y no dejar que saliera un solo centavo del botín de las cuotas sindicales de la clase trabajadora, de la manipulación y de la disposición del Partido Revolucionario Institucional. Y con el tiempo, por ejemplo, cuando yo creí mucho en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, dije yo, bueno, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? O todos los caminos conducen a Roma. Dije, bueno, podría ser, y hubo alguien por ahí, incluso creo que fue Citlali Hernández, que me dijo, es que si usted ocupa una posición como diputada, yo llegué a ser diputada federal por Tamaulipas. Hay que decirle a los de Chihuahua que no se recarguen, porque cuando a mí me vieron anunciada como diputada plurinominal de Morena, los dueños del Morena de Chihuahua se fueron a hablar con Mario Delgado a Ciudad de México, a decir que por qué a ellos no se les había considerado, que por qué yo era diputada plurinominal, que qué mérito tenía, ¿no? Yo creo que Mario en aquel entonces, por lo menos si no se la recargó, dice que nomás les contestó, pregúntenle a Andrés Manuel López Obrador si tiene algún mérito. Yo no tengo nivel en el entierro, y si él objeta, pues a lo mejor la tumba yo, no, ustedes, es el diputado federal. Creí con aquello que Morena iba a ser una pieza determinante para vencer el charrismo sindical. Pero no creí que así como jaló políticos del PRI y del PAN, iba a jalar a las centrales obreras del PRI para que fueran las centrales obreras de Morena. Entonces, pues yo creo que el charrismo sindical, aunque tengo primero 40 años luchando en Juárez por tratar de que haya sindicatos independientes de estas centrales obreras, de la CTM, de la CROC, de la CROM, y ahora CATEM, ¿no? Que es oficialista de Morena, que tenía el control de todos los contratos colectivos de trabajo de las grandes obras de Andrés Manuel López Obrador. Pues entonces ahí va desbaratándose de alguna forma, desencajándose la ilusión que tenías de que se pudiera lograr algo en contra del sindicalismo charro. Entonces se ha luchado mucho, pero parece que es un monstruo grande de vender, y cuando te pones a hacerle someramente, con lo retardada que soy yo para las matemáticas, porque dicen los abogados que por eso estudiamos derecho, que no somos buenos para las matemáticas, pero resulta incalculable el botín, por ejemplo, de 5 millones de trabajadores agremiados a la CTM. Imagínate seguir en esa lucha. O sea, a mí me encarcelaron en Tamaulipas por pelear la titularidad de 40 contratos colectivos de trabajo contra la CTM. Yo creo que si le seguimos, pues amanezco colgada en la plaza y con 2 que 3 compas por ahí aplaudiendo, sobre todo de Index, de Canacintra y de Coparmex, de que ya me colgaron por fin. Bueno, Susana Prieto es una antes de Tamatán, digo yo, porque estuve en el penal de mayor número de motines que hay en el país, y considerado el más peligroso. Incluso los de alta seguridad no están considerados tan peligrosos. Este es peligroso precisamente porque hay más amotinamientos, más castigos de reos, más orden por parte del gobernador Cabeza de Vaca. Y mi vida se partió en dos. Yo soy una antes de Tamatán y otra después de Tamatán. Lo que pasé en la cárcel fue algo que no viví ni en la peor de mis pesadillas. A mí me persiguieron muchos gobernadores en Chihuahua.
Me mandaban llamar, ¿te acuerdas? Allá con unos compas de gobernación y pa' Chihuahua. Y bájele 2 rayas. Y otra vez volvía. Y otra vez bájele 2 rayas. Pero nunca en la vida pensé que alguien pudiera encarcelarme por luchar por derechos de trabajadores. Y Cabeza de Vaca lo hizo. Pero creo que ni yo conté con la familia que tengo. Y sobre todo con mi hija Fernanda. Todos mis hijos, mis 5 hijos lucharon. Unos en California organizando. Todo mundo por todos lados. Pero Fernanda se la rifó. Mi hija mayor, que estaba conmigo cuando me detuvieron en Tamaulipas, al igual que mi marido, pues le dieron fuerte. Y mi hija en lo primero que pensó fue en la embajada norteamericana. Dijo, la van a matar adentro. Inmediatamente hizo una llamada. Claro que hubo activistas de todo el mundo. Yo creo que por eso me odian tanto los representantes de patrones, porque no creo que haya habido un activista que haya recibido tanto apoyo después de una persecución política como el que recibí yo. Yo recibí apoyo nacional e internacional. Donde menos se me apoyó fue en Juárez, pero a nivel nacional e internacional, la verdad que se desbordó, pero la embajada estadounidense y los activistas en Estados Unidos me identificaron a raíz de que Richard Trumka impuso la cláusula 23 y 23A en el TEME, que hablaba de libertad sindical y de asociación en México, que debía respetarse. El TEMEC identificaron mi caso, lo analizó a raíz de la denuncia que puso mi hija. Dijo, es ciudadana americana, es hipertensa, es diabética, la desaparecieron por horas, no sé dónde está, hay que seguirle la huella, y es ciudadana americana por naturalización. Entonces, pues de alguna forma aquello que me obligó a ser mi marido algún día que yo no quería, pues fue lo que me mantuvo afuera, ¿no? Y el día, fíjate, yo tengo todo que ver con el TEMEC. El día 1 de julio del 2020, en que Andrés Manuel López Obrador estaba en Washington firmando el TEMEC con Trump, ese día recibió una carta donde 119 congresistas americanos le decían, en Tamaulipas hay una activista en defensa de los derechos de los trabajadores, sus derechos laborales y sus derechos humanos, cuya libertad ha sido censurada por parte del gobernador. Y hemos detectado, después de analizar su expediente, que es una perseguida política del gobierno mexicano, y por lo tanto te pedimos tu inmediata intervención. Fue tarde, porque yo salí libre el 1 de julio del 2020 también, que se firmó el TEMEC por la tarde, pero Andrés Manuel López Obrador me recibió en Palacio Nacional el 27 de julio del 2020. Yo le pregunté cuál era el motivo de la reunión y me dijo, necesito que me digas de cerca por qué te encarcelaron, por qué te traen tantas ganas Cabeza de Vaca y Javier Corral. En aquel entonces Javier Corral no pertenecía a Morena, pero esto fue una asociación delictuosa entre 2 gobernadores en jefe y en funciones de Chihuahua y de Tamaulipas, porque yo salgo el 1 de julio. Me permite la jueza salir directamente al aeropuerto de Monterrey. No podía pararme en el estado de Tamaulipas para nada, o iban a revocar mi libertad. Me fui a Monterrey y viajé a Chihuahua y estaba rodeado el aeropuerto, con 2 órdenes de aprehensión giradas aquí por los jueces dependientes de Javier Corral para volverme a privar de mi libertad aquí. Lo que me salvó fue que el fiscal de Matamoros cometió una indiscreción durante la audiencia. Le dio mucho coraje cuando sentía que me iban a dejar en libertad. Yo la verdad creo que por los gringos. Quien presionó a Cabeza de Vaca fueron los gringos, aunque agradezco mucho el apoyo del resto de los activistas del país. Y le dio mucho coraje y le habló a Javier Corral y dijo, bueno, yo la suelto aquí, tú la libras allá. Pero el fiscal cometió una indiscreción y dijo, pero cuando se ejecuten las órdenes de aprehensión de Chihuahua, yo estaba lista para salir desde las 2 de la tarde del 1 de julio del penal de Tamatán, y no salí hasta las 10:30 de la noche, que mis abogados en Juárez me dijeron que ya tenían la suspensión en su mano. Entonces llegué al aeropuerto, me siguieron todos hasta mi casita aquí en Juárez. Salió mi hermano y les dijo, una suspensión como estas, con eso. Se retiraron y no lo logró. Si no, tal vez todavía estaría en la cárcel.
Lo que pasa es que a mí no me invitó el presidente, pobrecillo, todos le echan la culpa, pero no. Y si supiera la arpía que soy, menos me hubiera invitado, porque finalmente yo renuncio a pertenecer a la fracción parlamentaria de Morena cuando siento que estamos siendo utilizados como una carta electoral, cuando estaban las intermedias de Andrés Manuel López Obrador y que Nacho Mier quería ser gobernador de Puebla. Entonces dije yo, no, o sea, nosotros tenemos una bandera que es real para defender a la clase trabajadora. Nosotros llegamos aquí por una invitación de que todo iba a ser distinto, de que aquí se sumaron movimientos sociales de todo el país porque se iba a hacer justicia a los pobres. Entonces dije yo, bueno, pues si entonces no es cierto, pues entonces yo cuelgo los tenis. Y digo, también fue Así célebre dijiste, aquella, ¿no? sí. Colgué los tenis porque además nos Literal. había regalado Mario Delgado unos tenis que estaban rotulados con Morena y llegué yo al salón de plenos de la Cámara de Diputados Sí, con toda la prensa y les digo, a partir de hoy cuelgo los tenis, los de Morena. sí me acuerdo que Yo no soy quien descubrió el hilo negro. Esa iniciativa se ha planteado 17 veces en la Cámara de Diputados a lo largo de la existencia del Congreso de la Unión, pero nunca llegó tan lejos como con el trabajo de la obrera de la Malhechor Ocampo, porque yo recorrí todo el país desde octubre del 2022 que planteé la iniciativa. Yo logré que se convirtiera en dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que no había logrado ni Fidel Velázquez, que fue uno de los primeros que propuso eso. Se llegó a dictamen en puntos constitucionales, votó a favor el PRI, Morena, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y PRD, contra un voto de abstención del PAN que no nos hacía falta. Uno de los discursos que manejó Andrés y que a mí me dolieron quizá más que mi encarcelamiento en Tamatán fue decir que la iniciativa era electorera y demagógica y que por ello no se iba a votar aquel glorioso 12 de diciembre, ¿no?, del año 2025, en que dijo, no, 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 después lo veremos porque es demagógica y electorera. Y ahora que salió un decreto en el que ya no es mi iniciativa ni mi dictamen, sino un decreto presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, que llega, entre otros, vanagloriando que no llegó sola, que llegamos todas, pues quienes trabajamos porque se llegara a concretar ese decreto de la reducción de la jornada laboral en todo el país, organizando trabajadores. Durante toda la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum nos le aparecimos con mantas en toda la República exigiendo las 40 horas, pero las mujeres que estuvimos en esa lucha no llegamos con ella. Es un decreto de la presidenta que modificó el dictamen que nosotros logramos llevar y que estaba listo para votarse en la Cámara de Diputados, que después no fue capaz ni de defender MC, ni el PRI, ni nadie de los que votaron a favor, y que simple y sencillamente solo votaron por el que modificó la presidenta de la República para que fuera paulatino, pero a mí se me hace que esa semilla de alguna forma se cayó de mi tomate. Eso desde el día uno en que yo salí a la calle, desde el día uno en que empecé a tener éxito en el ejercicio del derecho, yo les digo que yo ya no soy tigre, soy pantera, ya no me queda un solo pedacito blanco donde me pongan una raya más, ¿no? Uno de los éxitos de más trascendencia que ha tenido siempre la clase empresarial es desprestigiarte a través de lo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, estallamos 48 huelgas el 25 de enero del 2019 a las 2 de la tarde en contra del sector automotriz más importante del norte del país. Las 48 eran maquiladoras de autopartes. Eso fue más terrible que Río Bravo y Cananea. Eso fue un golpe en contra de los gringos. Eso fue historia. Una historia que no va a escribir ni la Canaco, ni Canacintra, ni Index, que voy a terminar de escribirla yo, pero ese movimiento del 2019 culminó con ese dictamen de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que ahora es de todos. Cuando yo la estuve peleando, los únicos que me dejaron sola fueron los políticos.
pero ahora todos los partidos la propusieron junto con la presidenta y ahora todo el mundo se la está recargando, pero ¿sabes qué? Al final del día no importa quién la propuso, sino que los trabajadores salieran beneficiados. Y si va a ser en 2030, lo único que pido es no morirme antes de que efectivamente los trabajadores mexicanos laboren 40 horas por semana, pero con 2 días de descanso, no con uno, porque los empresarios siempre buscan la forma de burlar la ley y eso de que solo les hubieran dejado un día de descanso es lo que van a agarrar como pretexto para burlar la ley. Si vale la pena luchar, porque en esta vida tienes que decidir hacer 2 cosas, o sentarte a verla pasar o ser protagonista de esa vida. ¿Qué prefieres? Habrá mucha gente que decida verla pasar. Yo decidí ser protagonista de esta vida. Yo decidí de alguna forma ganar el respeto de mis hijos. Yo fui una madre ausente porque el salir de la pobreza, el ser una abogada exitosa, el tener éxito, el llegar a la política accidentalmente, no lo vuelvo a hacer, el llegar a la política accidentalmente, pues simple implicó que mis hijos estuvieran al cuidado de terceros. Y eso es algo que siempre me voy a reprochar. Pero yo creo que si un día muero y ellos deciden ponerle ese regreso al cassette de lo que fue mi vida y mi vida en relación con ellos, yo pienso que mis hijos van a decir que en esta vida no hay que sentarse a verla pasar, sino ser protagonista. Y que en esta vida también uno elige, eso le contesté a mi hija cuando se molesta porque volví a Matamoros. O sea, el día esperado llegó y tuve que volver a Matamoros y me dijo, es que ¿qué quieres ahora? ¿Que te maten? Y solo le contesté, no todos tenemos el privilegio de elegir cómo queremos morir. Pero si muero haciendo lo que hago, habré ganado otra vez.